Lo anticipábamos al comienzo del programa que íbamos a contar con la presencia de dos legisladores bastante jóvenes pero con mucha actividad en lo que hace al ámbito legislativo. Nos referimos al doctor Lucas Godoy. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Mónica? bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Y Arturo Borelli del Partido Obrero. Bueno, decíamos, ¿no? Ya el tema del gas ya hoy no es noticia, pero sin embargo quisiera muy brevemente que me digan qué les ha parecido personalmente este fallo que ha resuelto el doctor Miguel Medina a raíz de una presentación que se ha hecho de una medida cautelar con respecto al incremento. Y que nosotros hemos acompañado como amicus curiae en la comisión bicameral que se ha conformado. Me parece que es el principio de una solución. Habrá que ver luego qué sucede, porque el fallo plantea esto del 400% y si está bien liquidado, en realidad lo que se buscaba es una suspensión total de lo que es la resolución, que ha aumentado exponencialmente. Pero convengamos, doctor, que acá el incremento en Salta no es del 400%. No, es del 2000%. Del 2000%, en mi caso personal del 2000%. Bueno, y en el caso de muchísimas familias salteñas, comercios que van a despedir gente, industria, panaderías. No sé si despedir, pero sí trasladar el incremento al producto, como puede ser el tema del pan, por ejemplo. El problema es que si los sueldos no crecen porque la inflación, porque este precio, no pueden subir, no pueden trasladarlo al precio porque la gente no va a comprar, entonces en definitiva van a terminar perdiendo muchos trabajadores. Por eso nosotros lo que buscamos es que uno suponía que en su momento, cuando se llegó al convenio del 400%, miraba la factura anterior, si consumiste más o menos lo mismo, lo multiplicas por 4, 5, y ese es el 400%, pero ha llegado 2000 o 3000%, y esto es una barbaridad. Por suerte se ha suspendido, bueno, habrá que ver ahora qué pasa. Ahora, la secretaria de Defensa del Consumidor de la provincia decía el otro día, justamente ayer en un medio de comunicación, diputado, que este aumento que tenemos del 2000%, por ejemplo, estaba justificado en una resolución que había emitido Gasnor y que había sido notificada al gobierno, pero sin embargo hemos visto que desde el año pasado hasta la fecha, igual que en esta oportunidad, el gobierno no accionó contra la empresa ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Sí, mira, yo creo que la política del tarifazo es una línea integral que comparten tanto Macri como Urtubey. Obviamente que en algunos casos excesivos el gobierno se ha visto en la necesidad de desmarcarse, pero desde el comienzo desde el comienzo de año, el retiro de los subsidios y el incremento de todas estas empresas que durante muchos años recibieron subsidios millonarios y que no se sabe qué han hecho con esos recursos. Nosotros justamente venimos insistiendo desde el comienzo de año con un proyecto por la anulación de los tarifazos, basándonos en estos problemas, que primero sería necesario que se abran los libros para saber cuáles son los verdaderos costos operativos y no terminar descargando todo sobre la población, porque convengamos, menos de 400, más de 400... a 300 kilómetros nosotros y tenemos un incremento superior al 400%. Es muchísimo. Y suponete que sea del 400%, es muy superior a cualquier pauta salarial que como mucho está en el 25%. Así es. Otro tema que nos interesa sobremanera es esto, ¿no? Que ha sucedido ayer en la Cámara de Diputados, donde se ha conformado, digamos, una mesa de diálogo entre diputados, senadores. También se le dio la participación al presidente del Foro de Intendentes a raíz de este crédito que adquiere la provincia por 300 millones de dólares, y obviamente la inquietud de los jefes comunales es saber cómo va a llegar ese dinero a los municipios. Y allí se plantea, ¿no?, que no quieren algunos intendentes no quieren las comisiones departamentales para que las obras se hagan. ¿Por qué hay tanto miedo a esto? No lo sé, me parece que parten de... Lo he escuchado yo al intendente ¿Son por las Cuenca. disputas políticas que pueden haber dentro de cada municipio? No creo, porque en definitiva se van a tener que poner de acuerdo en todos los municipios para ver cuáles son las obras que se van a realizar. Nosotros proponemos no solamente que la comisión la conformen diputados, senadores, intendentes, sino también otros actores sociales. Digo, no solamente la representación política institucional, sino también política social. Centros ¿Ustedes vecinales, han hecho esto barriales, porque creen que puede suceder lo que pasó con con lo que se hizo, digamos, de las obras públicas del año pasado, de este plan tan novedoso que era un derrame de dinero y que no se logró concretar y que ayer lo decían? A ver, esta ha sido una idea del gobernador. El gobernador ha sido el que ha mandado la ley de esta manera. Quien adquiere el crédito, el préstamo, es la provincia, es el Estado provincial. No son fondos coparticipables
donde le corresponde a cada municipio una determinada cantidad de dinero de acuerdo a la ley de coparticipación para libre disponibilidad, llámese gastos corrientes, etcétera. No, son fondos para obras. De hecho, el préstamo tiene asignación específica. En este sentido, el gobernador determinó participar lo que es la decisión de cuáles son las obras en un 20% a estas comisiones departamentales. Por eso yo decía que se parte de un error de conceptualización, pensando que esta plata es coparticipable, como si fuese de fondos de nación que corresponden por ley coparticipar, y entonces los intendentes pueden con libre disponibilidad administrarlo. No es así. Esto nosotros tenemos que discutir cuáles son las obras que se van a realizar, pero insisto, no lo tenemos que discutir nosotros de manera endógena, tenemos que abrir la participación a todos los sectores. Breve ejemplo, nosotros proponemos que se haga una costanera en lo que es Ceferino para mejorar el barrio, para que haya un lugar de esparcimiento, para que se ilumine, para que mejore la calidad de vida de los vecinos, pero por ahí, en las márgenes del río Arenales estoy hablando, por ahí los vecinos nos dicen, no es nuestra prioridad es esta otra en lo que tiene que ver con obras públicas. Por eso yo sostengo que debe abrirse la participación, pero no confundir como si esta plata fuese o de los intendentes. En realidad esta plata es de la gente, básicamente. ¿Y quiénes vamos a tener siempre que es pagar? de la gente, Claro, pero el tema es dónde va la plata, ¿no? Bueno, el tema es que van obras. Ahí esto tiene asignación específica, no puede ser destinada a otra cosa. Lo he escuchado también al propio intendente ayer decir que necesitan de esta plata para pagar recursos corrientes, para pagar sueldos, y no se puede utilizar para eso. Sería, la verdad, que un verdadero, un mal paso verdaderamente terrible utilizarla para pagar salarios. Es para obras. ¿El PO cómo analiza todo esto que se ha planteado a raíz de la toma del crédito, bueno, diputado? Mirá, nosotros desde el comienzo dijimos que iba a ser un crédito para tratar de paliar un déficit que tiene la provincia en sus cuentas debido a la política que se ha venido tomando. Porque no olvidemos que con estas medidas de sacar la retención de las importaciones, no cobrar ciertos impuestos, el mismo Parodi dijo en la legislatura que se van a perder como mínimo 1.500 millones. Entonces, ese agujero que quedó, ese agujero fiscal, este crédito es un intento de compensar eso. Nosotros, bueno, también desde el comienzo supimos que la tasa iba a ser muy alta, no por el Brexit, que es un fenómeno reciente, sino por la crisis internacional que se vive y que ha producido ese Brexit, y que vemos que hay muchas posibilidades de que esto termine como el Fondo de Reparación Histórica. No me salía el nombre, eso quería decir, obras inconclusas del Fondo de Reparación Histórica, que muchos legisladores ayer preguntaban si se podrían concretar obras que quedaron pendientes con estos dineros. Y bueno, tenemos ese problema, y yo creo que la disputa que hay entre los municipios también tiene mucho que ver en que son tantas las necesidades, tantas las obras que se necesitan, que ponerse de acuerdo es muy difícil. Ese es uno de los aspectos. Después, bueno, también los intendentes, la gente que participó ayer, ha dejado de manifiesto que los municipios tienen carencias terribles, maquinarias básicas que no se tienen, cuestiones administrativas. Es decir, hay que llevar a cabo todo un plan de obras y tenemos en estos momentos municipios totalmente vaciados. Entonces todos esos problemas tienen que sortear las municipalidades para un fondo que, bueno, seguramente va a sufrir los efectos de la devaluación, los golpes de la devaluación, y que no tiene un plan específico de obras, ¿no? Ahora, en el interior es más fácil ponerse de acuerdo porque en algunos municipios tenemos el intendente, el diputado y el senador. Ahora, ¿qué pasa en Capital, diputado, donde tenemos muchos diputados de capitalinos para que acuerden, y un senador, para que acuerden con el intendente la realización de ciertas obras? Bien, ¿Cómo se imagina que puede llegar a ser este mapa de construcción de obras? Nosotros creemos que tenemos que llevar propuestas de todos los sectores y determinar cuáles son las prioridades. Aquellas que no entren en el 20% del presupuesto deberemos pedirle al Poder Ejecutivo que las incluya en el otro 80%. ¿Y cómo hace el legislador? ¿Tiene que esperar la convocatoria del intendente Sáenz para que esto convocando. Suceda? De hecho, el presidente de la Cámara y el intendente ya previamente se han reunido. Fue pública la reunión que sostuvieron. Pero no estaba esto No, todavía pero sobre habían el hablado tapete. porque ya se había enviado el proyecto de ley, entonces algo se había hablado, después creo que mantuvieron otras conversaciones, como bueno, ahora nos tenemos que juntar básicamente, la próxima semana seguramente determinaremos un día, un horario, un lugar, para empezar a charlar, a dialogar, a invitar a los otros sectores. Solamente un par de cositas. Hay varias diferencias con respecto a lo que es el Fondo de Reparación Histórica. Efectivamente, no se terminaron todas las obras del Fondo de Reparación. En aquel momento había una resolución del Banco Central que obligaba a especificar los fondos que ingresaban. Hoy esta resolución no existe, lo que significa que hay mayor posibilidades de determinar qué se va a hacer en el mientras tanto con el dinero para que no haya perjuicio para los intereses salteños, básicamente. Y además ha sido
¿Y quién va a decidir obras, qué se hace en el mientras tanto? El jefe de gabinete y el Ministerio de Hacienda. Y además el Fondo de Reparación lo conocemos tanto porque ha sido publicado constantemente. Hay una página de internet donde se publica y obviamente se ha reconocido que muchas obras, o por la demora, o porque ingresó menos, o por una devaluación, generó la imposibilidad de terminarlas. Pero en este caso no va a pasar eso porque en definitiva no se puede, nosotros determinamos cuáles son las obras. En el 20% y en el 80%, pero insisto con lo anterior, esa plata deberán determinar cuál es la mejor manera de tenerla, si es a través de letras del EVAC, vamos a suponer del Banco Central, o en dólares, y para que no se devalúe. Pero sí comparto lo siguiente. La provincia de Salta está en una situación, como todas las provincias, en una situación crítica. De la Nación no solamente ha dejado de entrar 1.500 millones de pesos, menos de lo que es coparticipación, nos devuelven ahora un tanto de lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Si no va a dejar de entrar, ahora se está eliminando o se ha bajado la alícuota en lo que es el impuesto a los bienes personales. Al subir también ganancias deja de venir plata para la provincia, lo que han sido las retenciones. Esto ha sido también en perjuicio de los municipios. Entonces, la salida para lograr que no se frene la actividad económica en la provincia tiene que ver con esto, con obra pública. ¿El Partido Obrero estaría dispuesto a participar de estas reuniones donde se definiría supuestamente cuáles son las obras que se van a hacer en el ejido capitalino? Mira, nosotros lo que estamos de acuerdo es en garantizar un control social de esto, porque bueno, la experiencia nos ha marcado... Convengamos que los legisladores están para controlar, no para decidir qué obras se hacen y qué obras no, ¿no? Pueden peticionar o hacerse eco de muchos pedidos de la gente. Yo creo que la gente tiene muy en claro cuáles son las obras que más necesitan y las han venido pidiendo en cada una de las municipalidades constantemente. Uno de los problemas que es un cáncer en todo el país, que lo hemos podido ver con el señor López, es que los contratos de la obra pública tienen un parasitismo endémico que se vive en todas las municipalidades. Las municipalidades de Salta muchas veces nosotros los hemos denunciado con pavimentos que triplican el precio de lo que sale a hacerlo por administración. Esos problemas va a tener que enfrentar la población si quiere tener obras de calidad, con garantía y sin sobreprecios. Así que bueno, el llamado a una organización social para un verdadero control de todas estas obras siempre está. Pero acá no estamos hablando de un llamado de organización social, estamos hablando de que el intendente convocaría a los diputados y al senador de la capital para ver qué ese es el formato que tiene ahora. Hay un control. Obviamente, después va a haber una comisión de control. No, la propia comisión departamental, esto se ha incluido en la ley, la propia comisión departamental de la que formamos parte. Donde fija un representante por cada área. Por cada área, no, pero digo, la propia comisión departamental, que estamos los diputados de todos los partidos políticos, aquí en la capital, bueno, y obviamente en el interior también, más el intendente, más la senadora, en este caso en capital, tiene también la facultad de contralor de todo, desde el llamado a licitación, que hay que llamar a licitación, hasta la adjudicación, pasando por la ejecución. ¿Usted cree que va a ser más transparente que el Fondo de Reparación Histórica, esto abriendo el abanico de participación? Es que yo no sé si el Fondo de Reparación Histórica ha tenido, o si tiene, o tuvo, si hay denuncias en este sentido, cualquier tipo de irregularidad en cuanto a la transparencia, sino a la falta de ejecución. Ahora, si hubo denuncias o hay denuncias, yo comparto que debe investigarse a fondo cualquier Si hablamos de falta de ejecución es justamente que no se cumplió un proyecto que estaba previsto en tiempo y forma. Por eso, a ver, sostengo. Eso no significa que haya estamos falta de hablando transparencia. Exactamente. Eso no es falta de transparencia, sino incumplimiento ante lo que estaba determinado. Por eso sostengo. Si hubo algún tipo de irregularidad, algún tipo de falta de transparencia y existieron las denuncias, nosotros sostenemos que hay que investigarse. De hecho, esto que hemos planteado en la ley es aún previo a ese escándalo que se armó por lo de López y que además debe investigarse a fondo, no solamente para determinar la responsabilidad de ese corrupto, sino de las empresas que participaron en ese círculo de corrupción. Pero esto es previo y nosotros lo que sostenemos es la comisión departamental debe controlar este 20%, pero además la legislatura debe controlar el otro 80%, más la Sindicatura General de la provincia, más la auditoría. Y solamente una cosita, nosotros, aun cuando somos legisladores y nuestra función principal puede ser la de legislar y controlar, somos representantes populares, entonces claro que podemos plantear a partir de lo que nos diga la gente cuáles son las obras que podemos hacer en la provincia. Hay que dejarle de tener miedo al control, entonces, en virtud de lo que dice el diputado Godoy, diputado.
No, nosotros no le tenemos miedo al control de ninguna manera. No, de hecho estoy hablando de lo que son los funcionarios que no quieren que los controlen, y a veces la ejecución de obras o ejecución de algún proyecto obviamente requiere la participación de todos los sectores que se involucran en lo que es el tema de auditorías. Sí, mira, por lo general el tema de control por parte del Parlamento, por parte del Consejo, siempre ha estado relegado a las decisiones políticas, es decir, nunca he visto que una comisión parlamentaria, sobre todo integrada en mayoría por el oficialismo, objete alguna obra pública, sino que esas objeciones han venido por parte de la gente que recibe la obra pública. Por eso es necesario también la organización de ellos. Yo creo, repito, nuestro partido considera que el caso López no es un caso aislado y que hay cientos de ejemplos en todo el país de un problema grave con la patria contratista, es decir, con las contratistas que se hacen cargo de la obra pública. Es un mecanismo de enriquecimiento que está probado de distintas maneras. Entonces es necesario un control más general. Nosotros siempre estamos dispuestos no solo a controlar nosotros, sino a alentar a ese control popular. Voy a obviar hacerle esta pregunta al diputado Borelli, pero no puedo dejar de hacérsela a usted, doctor Godoy. Ya se habla, si bien este no es un año electoral, de cuáles podrían ser los futuros candidatos a legisladores nacionales. Hay nombres que ya suenan dentro del Partido Justicialista. El ministro Costello decía que podía ser candidato. ¿A usted se le plantea la inquietud de esto? No, me parece que no es tiempo de candidaturas. Me parece que es momento de aunar esfuerzos en el Partido Justicialista, del cual yo formo parte, pero en general en el peronismo como un movimiento, para saber de qué lado estamos y cómo podemos defender a la gente y a los sectores populares ante las políticas nacionales que vienen perjudicando y mucho a la clase media. 5 millones nuevos de pobres determinó la Universidad Católica Argentina. La Universidad Católica Argentina no lo dijo. Bueno, pero esos 5 millones de pobres, convengamos que muchos vienen de la gestión anterior, no surgieron en 6 meses, ¿no? Sí, absolutamente. Esto es lo que ha determinado la UCA a partir de medidas como una gran devaluación, a partir de la quita de subsidios, baja el poder adquisitivo de las personas, dejan de comprar, despiden cientos de miles de despedidos en el sector público y en el sector privado. Eso genera pobreza. 5 millones de pobres de nuevos diciembre pobres. Esto es lo que ha dicho la Universidad Católica Argentina, que además, previamente, años anteriores, también ha emitido informes y ha marcado cuáles eran los índices de pobreza, y lo han tomado todos los partidos políticos de la oposición en ese momento, hoy oficialismo, lo tomaban como una verdad revelada. Hoy hacen caso omiso de este informe de la universidad, que es tremendamente preocupante por las consecuencias sociales que eso genera. Bueno, vamos a suponer esto del tarifazo del gas, que a una familia le cueste la mitad de sus ingresos un servicio, genera pobreza. Indudablemente. Doctor Godoy, muchísimas gracias por su tiempo. Diputado Borelli, gracias por compartir. ¿Quiere decir algo muy cortito? Sí, una cosita. Son 5 millones más de pobres en 6 meses, pero no solo por parte del macrismo, sino por parte del kirchnerismo, que ha votado proyectos importantes en el Congreso y que también aplique el ajuste en Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde gobiernan ellos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el último bloque del programa.